Bien, estamos entonces hoy comenzando nuestra tercera semana ya. Pánico. Hoy es 29 de julio de 2024 y estamos en ecología. Bien. Estamos entonces semana 3, 29 de julio, sesión 7, abordando la temática de caracterización de los recursos naturales. La última sesión de la semana pasada hablamos de cómo leí un fragmento, ¿verdad? Del libro de Carl Sagan, el título original en inglés es Billions and Billions. 1 billion en inglés americano es billion es para ellos, vamos a decir, lo voy a poner así, como lo ponen ellos. No es nosotros en inglés, us, sino United States. Para los estadounidenses, 1 billion es este número. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es un 1 seguido de 9 ceros. Si dividimos en tríadas, tendríamos que al terminar la primera tríada y empezar la segunda, tendríamos ¿qué cantidad? Aquí son 1000. Separamos la siguiente tríada y empezando la tercera tríada, aquí sería 1 millón. Bueno, díganme cómo le llamamos a ese número nosotros. Si estos son 1000 unidades, eso sería 1 millón. Aquí tendríamos entonces 1000 millones. Nosotros le llamamos 1000 millones. 1000 millones. Bueno, para los gringos es 1 billion. Por ejemplo, la Tierra, ¿cuál es la antigüedad que tiene la Tierra? ¿Hace cuánto se formó, más o menos? Puede llegar a ser un número que si lo hablan seguido con sus cuates, lo platican, se admiran tanto tiempo, ¿sí? Si lo platican, lo recuerdan seguido, no quiere decir que todos los días ni a toda hora, van a llegar a incorporarlo a su forma de ser casi, a su cultura. Lo van a memorizar sin tener que estar ahí, como las tablas que me explicaban en la primaria, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, porque además parece una canción. La edad de la Tierra, según la determinó un químico del proyecto Manhattan, años después del proyecto Manhattan, la midió con base en el decaimiento radioactivo de elementos químicos en meteoritos. Es una extrapolación porque no se puede determinar experimentalmente la edad de la Tierra porque no tenemos material tan antiguo como el origen de la Tierra. Debido a que la Tierra es un planeta geológicamente activo, la corteza se va renovando a partir de lo que describe la teoría tectónica de placas, y entonces si se formó la Tierra, ya tiene su forma actual, que tuvo hace ese tiempo, todavía no estoy diciendo la cantidad, de esférica o esferoide, ¿sí? La magnitud de no sé cuántos quintillones de toneladas de materia o de masa, el diámetro de aproximadamente 40.000 kilómetros, el diámetro, a lo que es una esfera o un esferoide. Al acumularse, al juntarse la
materia a partir de polvo y gases de la nube protoplanetaria, al colisionar, siempre que tenemos colisiones se produce calor, termodinámica. ¿Sí? Se produce calor y ese calor provoca que, aunque el material que colisionara fuera rocoso, sólido, al calentarse, un sólido que le puede suceder, se puede fundir y entonces se transforma de sólido a líquido de mayor o menor viscosidad, un líquido que fluye fácilmente o un líquido que fluye difícilmente. La cantidad o número que medimos que nos indica la fluidez es la viscosidad. Entonces, pero finalmente la roca se funde como la lava que es roca fundida, porque está caliente. Bien, bueno, se estima que al colisionar las rocas, las piedritas, el polvo y los gases hace mucho tiempo para formar la Tierra, la masa que estaba formando la Tierra habría sido inicialmente líquido. Pero recuerden que ya regresamos a la termodinámica, o ya recordamos la termodinámica. La energía térmica o calor también se mueve, fluye de donde hay más a donde hay menos. Y dado que la temperatura en el espacio interestelar entre las estrellas, intergaláctico entre las galaxias o interplanetario entre los planetas, es de ¿cuánto mide la temperatura allá afuera? No hablamos de la temperatura en el espacio. Es que yo no me acuerdo en qué clase lo mencioné. La temperatura es de casi 0 Kelvin. Está como 3 grados, no 3 grados, no, porque Kelvin no son grados, son Kelvin. Hace mucho que le quitaron los grados a los Kelvin. Como en la escala de magnitud sísmica, también se le quitaron los grados. De hecho, no tienen unidades, como son cantidades. En el caso de la medición de la energía sísmica, es una escala logarítmica, no tiene unidades. Lo mismo ocurre en el caso de los Kelvin, no necesariamente porque sea logarítmica, sino simplemente se le quitaron los grados. Hablamos de grados Celsius, grados Fahrenheit para medir temperaturas, o en termodinámica medimos la temperatura termodinámica en Kelvin o kelvins. La temperatura absoluta mínima que predice la termodinámica que podría haber en el universo es de 0 Kelvin. La temperatura en el espacio allá afuera es de aproximadamente 3 Kelvin. Sería menos 270 grados Celsius. Entonces hay una diferencia de temperatura, o habría una diferencia de temperatura entre la masa que estaba formando la Tierra, roca fundida, y la temperatura separada fuera de la Tierra, en el espacio en el cual se movía la Tierra. ¿Qué sucedería? Había un flujo de calor de la masa terrestre hacia el espacio. ¿Y qué sucede cuando hay flujo de calor? Pues baja la temperatura. De donde hay mayor energía térmica a donde hay menos energía térmica. Entonces, se dice en lenguaje coloquial que la masa de la cual está moviéndose el calor hacia otro lugar se enfría y la que está recibiendo la energía térmica o calor se calienta. ¿Qué sucede cuando la roca fundida o líquida o semilíquida se enfría? Se solidifica. O sea, los cambios de estado son reversibles. Casi siempre. Entonces se solidifica y entonces se obtiene la roca volcánica, esa típica que vemos en la Ciudad de México, que sirve para hacer paredes, banquetas, guarniciones de jardines, como cuando me tropecé cuando me caí y me partí la mandíbula. La llamada roca volcánica es precisamente fue roca sólida, luego se fundió, se transformó en un fluido llamado magma, salió como lava y al salir se enfrió y se transforma otra vez en roca. A la Tierra le pasó lo mismo, pero toda pareja. ¿Han preparado atole? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando preparan atole? Bueno, le ponen la harina de maíz, le ponen agua o leche, dependiendo del gusto, o una proporción de agua, una proporción de leche, dependiendo de cómo les guste.
Le ponen sabor si quieren, algún saborizante natural o artificial. Si son químicos le pondrán artificial, no, mejor los naturales. Y se han fijado cómo se ve el atole desde fuera de la olla. Digo, desde dentro, yo nunca he estado dentro del atole, pero ¿cómo se ve el atole? ¿Eh? ¿Cómo se ve la parte de arriba del atole? Se ve un poco espesa, ¿no? Sí, y se forma, ¿qué se forma? Aunque esté caliente, aunque esté la hornilla de la estufa prendida, siempre, mientras más grande sea la olla del atole, mientras más alta sea la olla, ¿qué se forma en la superficie? Una nata, que no es el atole líquido. Podríamos decir que es el atole semisólido, casi solidificado, que está flotando sobre el atole líquido. Hagan de cuenta que así era la Tierra. Es más, hagan de cuenta que así es la Tierra. La corteza terrestre se forma cuando la parte más externa de la masa caliente de la Tierra se enfría suficiente para que se transforme de sólido a líquido, de líquido a sólido. Entonces la corteza, la orilla, la superficie última de la Tierra se solidificó hace mucho tiempo. Y quedó flotando, de hecho queda flotando todavía un día encima de una masa semilíquida, que es el manto, actualmente así le llamamos, que parte del manto, especialmente el magma, le llamamos magma cuando está en una caldera volcánica, y cuando sale cambia de nombre, así como cuando está dentro de la mamá un bebé no se llama bebé, se llama feto, cuando está por salir se le dice producto, y cuando se le sale le dicen, ¡ay, es niño o niña! No, es bebé. ¿Sí? Son tres nombres diferentes para lo mismo, pero porque está pasando por etapas distintas. Lo mismo sucede con el manto. Cuando el manto entra en una caldera volcánica se le llama magma, y cuando sale por una apertura sobre la corteza terrestre le llamamos lava. Bueno, ok, así se formó la Tierra. ¿Hace cuánto? Midiendo el material que se había quedado en la superficie de la Tierra, una vez que se enfrió la corteza, podríamos medir el decaimiento radiactivo de los materiales, pero no se puede hacer. Porque debido a que, igual que en el atole, la corteza, la materia, el manto está teniendo fenómenos de ¿cómo se llama? Cuando sube y baja, y el viejito la trabaja, no es la navaja. Corrientes de convección, de donde está caliente, de donde hay mayor la temperatura, y pasa siempre, el termómetro lo dice, el calor pasa donde es mucho a donde es poco. Hay más calor cerca de la hornilla que en la orilla del atole, en la superficie del atole, entonces el calor fluye de la parte de abajo de la olla a la superficie del atole, y cuando se enfría, ¿qué sucede? Pues al enfriarse es más denso, y entonces, eso lo explicaba Arquímedes, se hunde, se vuelve a calentar, se hace menos denso porque hay un cambio de volumen en función de la temperatura. También lo describe no la termodinámica, sino las leyes de los gases. PV igual NRT. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Dice, bueno, es una mnemotecnia para recordar también la ley de los gases. Bueno, entonces lo que tenemos es que el material que estaba en la superficie de la Tierra, cuando ésta se fractura, porque cuando se enfrió la Tierra se enfrió casi pareja y quedó como una superficie rocosa completa cubriendo toda el resto de la esfera de masa terrestre. Pero ¿se han fijado qué sucede en la superficie del atole, en esa nata, cuando lo siguen calentando? ¿No se han fijado? Hagan el experimento. Les voy a spoiler alert un poquito. Resulta que como la corriente de convección del atole está fluyendo, no solamente el calor, sino la masa del atole está subiendo y bajando, pues mueve la nata sobre la superficie. Y entonces, ¿qué se produce? Un sismo atólico. Sí, se mueve la superficie del atole como se mueve la superficie cuando, en el caso de la Tierra, se mueve el manto, puede llegar a provocar movimiento de las placas y sentimos que, como decía esa canción de Carole King hace 50 años en la torre. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tremble and down. Tremble and down. Siento que la tierra se mueve.
Carol King vivía en California. ¿Qué sucede en California como en la Ciudad de México? Los temblores. Hay sismos, temblores, terremotos, es lo mismo, son sinónimos. Oye, es que fue un terremoto. No, bueno, sí, fue un sismo. No, fue un terremoto, fue magnitud 7. A ver, terremoto viene de latín, tierra y movimiento. La moto, ¿no? Movimiento. Moto es movimiento. Entonces, un terremoto es un sismo, es lo mismo. No importa la magnitud, puede ser un terremoto de magnitud 3, pecata minuta, ni lo sentimos en la Ciudad de México, nos acostumbramos. En otros lugares del planeta se da un sismo de magnitud 3 y la gente entra en pánico. No aquí, échenme uno de 7, ya viene septiembre. Con el tiempo, la corteza se fracturó. Lo mismo pasa en la nata del atole. Por el movimiento de la masa de atole, el movimiento de conversión, llega a perturbar suficientemente la nata que se empiezan a formar fisuras, algunos orificios como si fueran volcanes, ¿sí? Que son volcanes muy ricos, los atole, los otros no. Entonces hay que correr. Vi un par de películas de volcanes. Ahorita hay una de tornados. Se llama Tornados. La viejita de 1900, no me acuerdo qué año, se llamaba Tornado y no fue nada más uno, hubo varios. Entonces se fracturó la corteza, que era completa, se fracturó, y entonces pues esta empieza a navegar, cada pedazo o placa puede chocar, a veces encima, se forman montañas, se enciman una sobre otra y suben ambas placas, a veces una se mete debajo de la otra, y entonces sube una, la otra baja, y la que baja resulta que ese material de la placa pues, se va metiendo otra vez debajo de la corteza, y entonces perdemos material de la superficie. Es por eso que es muy difícil encontrar rocas antiguas de la Tierra, de la época de la formación. Por eso cuando midieron la antigüedad de la Tierra, para medir cuándo se formó la Tierra, medirlo experimentalmente, se hizo con material remanente de la formación del sistema solar, asteroides. Y se fechó en buen español, en pochinglés, en Spanglish decimos se dató, viene de date, fecha. Se fechó la Tierra en una antigüedad de 4,5 aproximadamente. ¿Cómo leen esta cantidad? ¿Cómo? 4.500 millones de años. Esa es la edad de la Tierra. Bueno, los gringos dicen 4.5 billion years. 4 billones y medio. Nada más para terminarlo esto, esa parte de los números. Para nosotros, no solamente en español, sino también en inglés británico, lo leen igual que nosotros. Serían 4,000 and 500 million. Bueno, es punto, no tilde, es punto. Ahí está. Million years. 4,500 million years. 4.500, 500 es 500 millones de años. ¿Bien? No, los gringos ya ven que les encanta dar la cuenta a todo el mundo. No usan el sistema métrico, el sistema internacional de pesos y medidas, miden en yardas, en millas, en tuyas, en onzas, ¿qué más? Onzas ya sean tanto de volumen como de masa, sí, onzas, en libras, en pounds, ¿sí? Ok. Ya ni siquiera el Imperio Británico usa el sistema imperial que usan los Estados Unidos. Ok. Eso en cuanto a los números. ¿Por qué los números?
Estábamos leyendo, les digo, terminada la sesión pasada, el libro que se llama originalmente, escrito, el libro póstumo, acá se llama Billions and Billions. ¿Cuál sería la traducción literal? Billones y billones. Bien, pero el título del libro, como se lo mostré la última clase la semana pasada, en español la traducción le pusieron miles de millones. Así. 1 billion es 1000 millones, pero le pusieron miles de millones nada más. Esto viene de una frase que dicen que Sagan mencionó, y el día de él, cuando escribió el libro, dice que él nunca lo había mencionado. Decían que lo había, sí, no sé si han conocido o han oído que Carl Sagan se hizo famoso como divulgador de la ciencia, de astrónomo, de hecho era astrónomo y biólogo, porque se hizo público, publicó un libro en 1980 y también una serie de televisión que se llamó Cosmos, una serie de divulgación, donde lo que mostraba era todo el universo, incluida la Tierra, incluidos los seres vivos, las células, el metabolismo celular y la comunicación entre seres vivos dentro de la Tierra, entre humanos y ballenas tal vez, y quizá entre humanos y otras civilizaciones que pudieran existir, al menos en nuestra galaxia. Entonces dicen que empieza hablando de por ejemplo, la galaxia dice que la Milky Way has 100 billion stars. ¿Cuánto sería eso? 100.000 millones de estrellas. 100 billion stars. Y habla muchas veces menciona billions, 100 billions, etc. Pero él nunca dijo billions and billions, eso lo dijo un amigo de él que era presentador de televisión, que hacía una parodia de Sagan donde salía diciendo billions and billions of stars. Y él decía que cuando iba a algún lugar le preguntaban, este es el doctor Sagan, sí, diga la frase de billions and billions. Nunca la he dicho. Pocos años antes de morir, finalmente, la mencionó 2 veces. Yo vi los videos, aunque en el libro dice que nunca la había mencionado. El libro lo estaba escribiendo cuando se murió, y ahí decidió finalmente ponerle ahí el libro. Ahí explica la historia de la frase de Billions and Billions. ¿Por qué lo menciono? Porque leí el libro. ¿Y por qué leí el libro? ¿Qué parte del libro leí? Fue un capítulo titulado, ¿se acuerdan? Si no se preocupen, digo, aquí tengo el apunte de la clase pasada. Es más, tengo aquí la referencia en inglés, que fue como la puse en el CIPI, ¿verdad? En el CIPI puse Sagan C, o sea, Carl Sagan, 1997 fue el libro. Él murió en diciembre del 96 y el libro salió de la imprenta hasta el año siguiente. Lo terminó su viuda, fue la que terminó de editar el libro, Andrian. Billions and Billions. Subtítulo del libro: Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium. Pensamientos sobre vida y muerte al borde del milenio, porque lo estaba escribiendo él al final del siglo pasado, que fue el final del segundo milenio de la era en la que como medimos actualmente el tiempo en años, ¿no? A partir del inicio aparentemente del cristianismo. Hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Aunque no seamos cristianos, aunque seamos, no sé, hinduistas, budistas, musulmanes, medimos el tiempo a partir de como lo establecieron los cristianos. Así entonces cerraría el segundo milenio en el año 1999 y empezaría, decían, el tercer milenio en el año 2000. Estamos viviendo el tercer milenio del inicio del cristianismo. Entonces, decía, al borde del milenio, capítulo 7, el título en inglés, Chapter 7, The World That Came in the Mail, o El mundo que llegó por correo. Así era el título en español del libro. ¿Y de qué trató la lectura? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, revisen el video. Es más, ahí está grabado 2 veces, uno como video solito, está la referencia en CIPI, y si no, el video de la clase pasada.
Él, efectivamente, a finales del siglo pasado se pusieron de moda, desafortunadamente, no solamente en los Estados Unidos, sino incluso se llegaron a vender en México, lo que vendían como una especie de mascota, pero no eran ni cachorros de perro, ni de gato, ni hámsters, ni otros animales que la gente ha domesticado para tenerlos como animales de compañía o como mascotas, eso luego podríamos discutirlo, sino que eran como camarones, le llamaban sea monkeys, o changuitos de agua, o changuitos marinos, eran los sea monkeys. Pues no eran ni changos ni eran marinos, eran de agua dulce y eran como pequeños camarones, crustáceos, que es lo que describe Sagan en el artículo, si se acuerdan, en el capítulo. Dice que él le llegó a veces los vendían precisamente en esferas, a veces los vendían en peceras. ¿Qué diferencia habría entre la esfera que describe Sagan en el texto que leí y una pecera? Respecto a lo que hemos hablado, por ejemplo, de termodinámica. Los sea monkeys en la esfera o en el mundo, ¿qué número era? Mundo 4000, o qué número tenía, no traje el libro ahora. Tenía un nombre del mundo, ¿no? World y un número. Comparémoslo contra una pecera, donde tenemos entonces sea monkeys. Y tiene que ver con el experimento que hicieron que les encargué desde la primera semana. ¿Se acuerdan? Okay. Termodinámicamente, ¿cómo es el mundo que describe Sagan en el libro comparado con una pecera? En termodinámica se describen los sistemas en los que se determina, ¿qué es lo que estudia la termodinámica? Los cambios de energía específicamente o inicialmente energía térmica o calorífica, o calor. ¿Sí? Entonces vamos a decir, en los sistemas termodinámicos se describen o se miden o se estudian dos variables fundamentales, la energía y la cantidad de materia o masa. Y en función de esto, cómo se comporte, se describen tres tipos de sistemas termodinámicos. ¿Cuáles son? Aislados, cerrados y abiertos. ¿Cómo describiríamos el mundo que le llegó por correo a Carl Sagan? ¿Y cómo escribiríamos una pecera desde el punto de vista de la termodinámica? ¿Cómo es el mundo que recibió por correo Carl Sagan? Y él lo menciona. ¿Cómo dice? Cerrado. Es un mundo cerrado, es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque solamente le entraba luz. Y también salía luz. ¿Cuál es la evidencia de que salía luz? Pues de que podía ver los camarones ahí nadando adentro y los podía ver. ¿Por qué? Porque al ser iluminados, la luz pasaba a través del cristal de la esfera, a través del agua, hasta iluminar a los bichos, y estos reflejaban la luz. No toda la luz blanca, que es lo que las pensarían posiblemente iluminados, sino que reflejarían la luz con la que se ve el color de los supuestos sea monkeys o bichitos o camarones. Decían otro nombre los que son realmente marinos. Los crustáceos del tipo de sea monkeys realmente marinos se conocen como, en inglés, como krill, como aquel que fue el secretario de Gobernación. Hay un pueblo en Chihuahua que lleva este nombre.
bueno, no son pueblos, ciudades, Krill. El Krill, o no sé si es Krill con doble O o con Y. Revísenlo. ¿Qué es lo que menciona Sagan? De eso se alimentan las ballenas. Las ballenas se alimentan de grandes cantidades de invertebrados muy pequeños, conocidos como krill, bien, que forman parte del zooplancton, que es la principal masa animal que se encuentra en el ecosistema marino. ¿Okay? ¿Por qué es un sistema cerrado? Porque solamente entra luz, que es energía. La luz no tiene masa, no es materia, y sale luz de diferentes colores. Entonces, entra energía y sale energía. Es un sistema cerrado. Una pecera es un sistema, una pecera tradicional común y corriente normal es un sistema abierto. ¿Qué es lo que describió Sagan que le pasó a su mundo que llegó por correo? Estaba muriendo, ¿no? Terminan muriendo todos los camaroncitos. ¿Por qué? Si tenían luz y materia. La materia que los formaba a ellos menciona que tenía unas algas, que los camarones se alimentaban de las algas e incluso se pueden alimentar de sus congéneres muertos. Y hay una especie, no de antropofagia o bueno, camaronofagia, sino serían organismos saprófitos, dado que comen materia muerta también. Saprófito es aquel que come comida muerta. O sea, los humanos somos saprófitos. O te comes el pollo vivo, no, ¿verdad? La lechuga viva, esa sí se la comen viva. Pobre lechuga, se la comen viva. Son terribles los babies, los veganos son terribles, se comen a seres vivos. La lechuga no se puede defender tampoco, ¿no? Intente comerse una vaca viva, pues mínimo te da de cosas, te cuerda, ¿no? En cambio una lechuga, un jitomate no se puede defender. Eso sí es. ¿Saben por eso en la película de los jitomates asesinos? ¿Cómo se llama? La venganza de los jitomates. Ok, bueno. ¿Qué dicen? Algo le faltó al mundo número, no me acuerdo cuál, que no le falta a la pecera, salvo que a ustedes se les olvide. ¿Han tenido pecera en su casa? ¿Tú sí? También nosotros, cuando mi hija mayor estaba en el preescolar, fueron a darles una charla de divulgación de la ciencia y le regalaron un pececito. Hija de biólogos, pues, llegó con su pececito en la bolsita a la casa, vamos a comprar una pecera. Conseguimos una como de ese tamaño para un pececito. Parecía chicharrola. Bueno, pero no importa, biólogos, hay que conservarlo, tiene que cumplir su ciclo. Era un sierra. Los conoces, has tenido peceras de cuando se los cierras. Bueno, cuando llegó estaba chiquito, alcanzó la talla máxima. Pero para alcanzar la talla máxima, el pez duró, por lo menos duró un año, si no es que más. No por cuánto tiempo duró. Pero recuerdo que a todos los compañeritos y compañeritas les dieron su pececito, llegaron a su casa igual, los papás también lo echaban, no sé, algunos echaban al excusado y otros lo echaban también una típica pecera de esfera, que ahí no es para tener peces, es para tener más plantas ahí y hay que regarlas también. A la semana siguiente de que les dieron el pez, la única que seguía con pez era mi hija. O sea, la demás gente no sabía cómo manejar un sistema vivo, un ecosistema, o un modelo de ecosistema, más bien, porque no es un ecosistema, una pecera no es un ecosistema, pero podemos hacerla semejante a un ecosistema. Podemos ponerle materia y energía, poner seres vivos, el ser vivo o los seres vivos están en un entorno, los sea monkeys adentro de la esfera de cristal parecerían un sistema vivo como un ecosistema y es así como lo trata Sagan, sin embargo se les terminan muriendo. ¿Qué pasó? Era un sistema cerrado al cual no entraba ni del cual salía materia.
Cuando uno tiene pecera, uno tiene que cambiar el agua. Y menciona, no venía con ningún instructivo, él era principalmente astrónomo más que biólogo, y pues como no le dijeron que tenía que cambiar el agua o darles alimento o limpiar el agua de los productos de materia de el metabolismo, ya revisamos cuáles son las características de los seres vivos. El metabolismo transforma materia en energía y produce materia e incluso energía que pudiera ser dañina para los organismos. Pero no para todos, decíamos que algunos se comen unos a otros. Los sea monkeys respiran el oxígeno que está disuelto en el agua y exhalan o expelen dióxido de carbono que se disuelve en el agua, que las algas que venían en la esfera usaban para fotosintetizar y producir su propio alimento y su materia de crecimiento, su materia del cuerpo. Su biomasa, vamos a decir. En el caso de las peceras hay que meterle energía y materia, hay que poner una lámpara, porque de hecho hay que hacer como un ecosistema, hay que poner diferentes organismos, desde los que tenemos en los ecosistemas que conocemos como los productores primarios. ¿Quiénes son? Todos los que fotosintetizan son los productores y únicos productores que producen biomasa en los ecosistemas. Ningún otro produce biomasa. Podemos transformarla. Producto del metabolismo. En el metabolismo transformamos materia, pero no producimos materia. Las vacas no producen leche. ¿Y entonces qué estoy tomando? No la producen como hacer algo nuevo de materia, sino que fabrican leche, procesan materia para formar leche. Sería el verbo en español adecuado de lo que hacen las vacas, las gallinas, los borregos y todos los animales que criamos a partir de la domesticación. Y aún en estado natural, los que atrapamos nuestros antepasados atrapaban para comer, o aún lo que comían de lo que dejaban los depredadores, era materia que había sido procesada, transformada a partir de los únicos organismos que producen biomasa en los ecosistemas de la Tierra. Los organismos fotosintetizadores producen biomasa a partir de materia que podría ser inorgánica, pero le llamaríamos factor abiótico, CO2. Si fuera de origen volcánico sería abiótico, el CO2. Los volcanes producen dióxido de carbono y lo pueden usar las plantas junto con la luz, que es aunque hay bioluminiscencia, la que se usa para la fotosíntesis es la solar fundamentalmente, la estelar. Entonces, los productores primarios son los que hacen fotosíntesis. Estos entonces producen biomasa que es utilizada por los consumidores, los primeros que se alimentan de los que hacen fotosíntesis. No pongo plantas porque no son solamente las plantas, están las bacterias fotosintetizadoras, están las microalgas que son fotosintetizadoras. Todo organismo que haga fotosíntesis es un productor primario. Los que se alimentan de los que hacen fotosíntesis, que son los que producen la primera biomasa, son los consumidores primarios. Y a estos alguien más se los come, sean los consumidores secundarios. Y así tenemos lo que sería o una cadena, lo que llamamos una cadena trófica, que si cuantificamos la biomasa, entonces construimos lo que llamamos las pirámides de Egipto. ¿Cómo hicieron los egipcios las pirámides? Pues con biomasa. No, esta sería la pirámide también trófica. También le llaman pirámide alimentar, donde en la base, una enorme base, es una pirámide porque la cantidad de
biomasa es mucho más grande que la que está en la junta, y aquí tendríamos, si tuviéramos nada más estos tres niveles, productores primarios, consumidores secundarios, tendríamos aquí a los productores primarios, o PP, aquí a los consumidores primarios, o CP, y aquí a los consumidores secundarios. Quiere decir que para mantener una cantidad de organismos, individuos o especies de consumidores secundarios, que estos, tanto los consumidores primarios como los secundarios, son los que podemos llamar depredadores. La depredación va en sentido opuesto a la producción o transformación de materia. Bien. Ahora, ¿de qué depende que se sostenga la vida en un sistema? Pues de lo que es la base de la pirámide ecológica que necesitamos. Y esto de lo que depende la siguiente etapa o nivel es lo que llamamos el factor limitante, de lo que va a depender que el sistema permanezca vivo, que se continúe funcionando como ecosistema. Esos son los factores limitantes que tenemos en los ecosistemas. Revisen entonces los documentos que tenemos en nuestro sitio web, que hemos compartido en el CIPI, que también estoy compartiendo en el grupo en Facebook, para el tema de hoy, que serían los y dependiendo de cómo estos factores limitantes pueden ser afectados por factores externos o internos, y su capacidad en cuanto a las características de los seres vivos. ¿Cuáles dijimos que eran las características de los seres vivos? Los seres vivos toman materia y energía, la transforman, hay un metabolismo, crecen, también responden al entorno, responden a estímulos. La quinta es, eran 6 características que se me están yendo. Toma energía, crece, déjenme buscar así rápidamente para no inventar. Son 6 características, me acuerdo que son 6, pero se me olvida cuál es la. Aquí está. Ecología. ¿Tengo biología? Sí, aquí ya tengo biología. Son entonces las propiedades o características, están formadas por células. Son células, una o muchas, toman energía, la metabolizan, crecen, responden a acciones externas y se reproducen. Dependiendo de cómo operen estos 5 procesos, porque el ser célula no es un proceso, el ser célula es un ser, una característica de propiedad estructural, diríamos. Los demás son procesos, ¿se dan cuenta? O sea, tomar energía es un proceso, es una acción. El metabolismo son una serie de acciones encadenadas y ordenadas como algoritmos. Hay un orden, si no hay orden, entonces no hay metabolismo. Hay una masa caótica de reacciones químicas sin sentido, no dará lugar a un fenómeno vivo. El crecimiento es un proceso de pequeño a grande, además de que también hay transformación durante el crecimiento, puede haber diferenciación celular.
La respuesta a las acciones del entorno también es un proceso. Estímulo, respuesta. Te pican, te mueves. ¿Bien? Te asustan, corres. Siempre hay una acción y una, no necesariamente una reacción en contra, sino una acción consecuencia de la primera. Es la diferencia en cuanto a lo que sería la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción, a lo que sería el fenómeno de respuesta de los organismos a su entorno, o la excitabilidad, que le podemos llamar así. Y la reproducción, se reproducen. La reproducción es también un proceso. Dependiendo de cómo operen estos, los sistemas podrán, estas cadenas y los componentes de estos que son, aquí lo que tenemos son poblaciones. Y por lo tanto también tenemos entonces, ¿qué? Comunidades, ¿no? Sobre todo las comunidades las tenemos así. La pirámide trófica está formada por comunidades, por diferentes especies. Dependiendo de cómo respondan y cómo se reproduzcan y cómo se conserve esto, tendremos entonces un sistema que permanezca y se pueda responder principalmente a cambios, efectos externos que le permitan continuar. Tendremos lo que sería un sistema resiliente. O si esto no se produce, si esto se obstaculiza, tendríamos un sistema frágil. Si no se pueden, si las especies les cuesta trabajo reproducirse, quizá porque el proceso toma mucho tiempo o porque tienen ¿cómo se llama? Progenies pequeñas, entonces la posibilidad de que se continúe el ciclo de vida será más difícil y será un sistema o una especie frágil. Si tiene cada ciclo reproductivo, un grupo de una población tiene pocas crías y estas crías son presas de consumidores y los consumidores se los comen, a la mayoría, la especie podría desaparecer por tener una baja tasa de reproducibilidad o de reproducción, no de reproducibilidad son los experimentos. La reproducción sería una especie frágil. Si en cambio se reproducen como conejos, dice por ahí, perdón, antes se reproducían como mexicanos, entonces no sería una especie frágil, sino sería una especie resiliente. No importa cuánto se coman, siempre habrá suficientes sobrevivientes para que la especie permanezca. Ya ven, estaban los peces payasos. Cuento un chiste. Llegó la barracuda y se comió a los hermanos de Nemo y quedó uno. ¿No habías visto la película, Chi? Ya te la spoilé. Buscando a Nemo. ¿Por qué los peces payasos y los peces en general las hembras ponen tantos huevos? Porque son presas de consumidores secundarios y terciarios, etc. Y mientras más se los coman, si ponen pocos huevos, la especie será una especie frágil, vulnerable a desaparecer rápidamente en la evolución. En cambio, si tiene una gran tasa de reproducción, una gran cantidad de huevos que pone, con algunos pocos que sobrevivan, la especie podrá permanecer, continuar, y entonces hablamos de una especie resiliente. Los factores limitantes, tanto de tipo de factores que son los que nutren a la cadena trófica, son los factores bióticos y los factores abióticos. De estos puede depender que se conserve el sistema, que fue lo que pasó aquí. Aquí no es que se los estuvieran comiendo. El sistema era frágil por la falta de factores o de masa
materia como factor biótico o abiótico que mantuviera la maquinaria biológica del ecosistema funcionando. A veces los ecosistemas se ven afectados gravemente por disminución o ausencia de factores bióticos o abióticos, pero a veces por características de las especies, de las poblaciones, de las comunidades que los conforman. Especies que tengan bajas tasas de reproducción serán frágiles, especies que tengan altas tasas de reproducción serán resilientes. Y con esto cerramos nuestra sesión de hoy. Me pasé un par de minutos. Sí, son 3 minutos, no 2, no fue un par, fue una tercia de minutos.